Hermano, la Biblia dice en Santiago, capítulo 2, versículo 17, de la siguiente manera. Así que también la fe, si no produce obras, es muerta en sí mismo. Una vez más, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Puede tomar asiento. En esta mañana vamos a comenzar un nuevo estudio de un libro de la Escritura de forma expositiva, como lo hemos venido haciendo, versículo por versículo. Y vamos a comenzar a estudiar la epístola a Santiago, la epístola general de Santiago. 5 capítulos que yo creo en mi corazón sin duda que serán de mucha bendición para nuestra vida y que mi oración es que Dios pueda usarlos para perfeccionar nuestra vida cada día más. Como siempre lo hacemos, lo motivo a que usted pueda tomar tiempo en su estudio personal para que pueda leer el libro de Santiago durante los próximos meses que vamos a estar estudiándolo. Yo espero de que usted también tenga una expectativa profunda de lo que el Señor puede enseñarnos en nuestra vida a través de esta epístola. Yo creo que cada vez que abrimos la palabra del Señor para empezar a estudiarla, aparte de que Dios moldea nuestra vida a través de ella, nos llena de responsabilidad. Responsabilidad porque entre mayor conocimiento, mayor se nos va a pedir a nosotros. Mayor va a ser nuestra responsabilidad. ¿Sabe que una de las características del libro de Santiago es que nos convoca constantemente a la acción? O sea, el libro nos presenta, y de hecho le voy a poner la serie Santiago, esa fe viva, la fe aplicada. Santiago nos llama a que si tú dices creer en Cristo, mi vida debe vivir de esa manera. Mi vida debe manifestar que realmente vivo o creo en Cristo. Así que yo oro para que mientras estudiamos esta carta, pongamos bastante atención. Es decir, lo más importante para usted es qué Dios va a decir a su vida. Olvídese de todo lo demás. Todo lo demás puede esperar. Creo que la verdad central expresada por Santiago la encontramos en el versículo 22 del capítulo 1, donde nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y añade: porque nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, si solamente soy oidor y no pongo en práctica su palabra, me estoy engañando. Así que cada vez que nosotros empezamos a estudiar un libro, tratamos de hacer una introducción. Así que el día de hoy vamos a hacer una introducción general o una sinopsis de lo que es el libro de Santiago, que nos va a preparar para lo que vamos a estudiar. Y lo primero que vamos a notar es el propósito o el énfasis del libro de Santiago. Y como ya lo dije, una de las cosas que encontramos mucho ahí, que nos va a llamar el libro de Santiago, es la práctica. Todo lo que el Señor pide a nosotros que tenemos que llevar a la práctica. Muchos comparan el libro de Santiago con el libro de Proverbios, porque presenta una literatura sapiensal, es decir, sabiduría aplicada.
lo que Dios pide de nosotros, que tiene que ser llevada a la práctica. Hay otros estudiosos que han hecho una comparación muy interesante. Y es que cuando usted lee el libro de Santiago y lo compara con el Sermón del Monte, es evidente que el escritor de Santiago tenía un claro conocimiento de lo que el Señor Jesús había dicho en el Sermón del Monte. Yo quiero hacer una pequeña comparación rápida. Todos sabemos que el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, cuando lo predicó, dejó claro todas las normas de conducta para el cristiano. Si usted es nuevo en el Evangelio y quiere saber las normas del cristiano, pues bueno, vaya a leer Mateo 5 en adelante. Ahí están las normas claras de la conducta del cristiano. Pero vamos a hacer una comparación. Yo se la voy a poner esto en el tablero y voy a tratar de ir un poco rápido. Porque Santiago usa un patrón claro para la audiencia original. Vamos a hacer unas comparaciones. Por ejemplo, usted en Mateo 7:7 es comparado con Santiago 1:5. Mateo 7:7 dice, pedid, y como yo sé que le va a ser difícil a usted tener Santiago y el Sermón del Monte abierto a la misma vez, yo hoy voy a ayudarle un poco, se lo voy a poner al frente. Pero es lo que dice Mateo 7:7 comparado con Santiago 1:5. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Mateo 7:11, comparado con Santiago 1:19. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que los piden? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mateo 7:12, comparado con Santiago 2:8. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Santiago, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces el contexto en el 7:23, ¿no? Aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y esto, esto y lo otro. Bueno, Santiago dice, lo mismo Señor Jesucristo dice, son los que hacen la voluntad del Señor podrán heredar. Mateo 5:3, comparado con Santiago 2:5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Santiago dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. Mateo 5:7, Santiago 2:13. Bienaventurados bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿En cuál voy? 5:7, ok. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis.
Santiago 3:12. O sea, aquí dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Santiago 3:12. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así que también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Mire, observe que ahí está utilizando casi los mismos, ¿no? Elementos que se están mencionando ahí en Mateo. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Santiago 3:18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Santiago 5:2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y estos simplemente son algunos de los ejemplos que podemos encontrar en este libro. Este libro de Santiago está lleno del sabor del Sermón del Monte. Así que hace unos años ya nosotros estudiamos el Sermón del Monte, así que esto es un buen recordatorio. Se nota que el autor de Santiago bebió de la enseñanza de Jesucristo ahí en el Sermón del Monte. Otra característica del Sermón del Monte, de Santiago, es que usa preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son hechas para llevar al lector a reflexionar. No son tanto para contestar, sino para llevar al lector a reflexionar. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Santiago, del versículo 2 en adelante, allí se nos presenta a un hombre rico que entra en la congregación y recibe un trato. Y luego se nos presenta a un hombre pobre que entra en la congregación y recibe ¿qué? Otro trato. O sea, dependiendo del estatus social, así mismo es recibida la persona. Entonces, a partir del versículo 4, el apóstol o el escritor comienza a hacer la pregunta retórica. Miren lo que dice el versículo 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. Ahí va la otra pregunta retórica. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Porque por ahí nos enseñan que Dios te creó para que fueras rico aquí, pero aquí está diciendo que las riquezas es ¿qué? Espiritual. Desbaratado el argumento diabólico de la prosperidad. Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Una vez más, otra pregunta retórica. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Cuando vamos al versículo 14, Pablo, el autor, ahí va a estar unas cuantas confusiones durante la enseñanza. En Santiago 2:14, hablando del tema de la fe, encontramos otra pregunta retórica, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es otra pregunta retórica. Lo que está diciendo es, ¿de qué sirve que tú digas que tienes fe, que crees en Jesucristo, pero tus obras no lo están evidenciando? Y eso hablaremos más adelante, porque algunos estarán pensando, bueno, pastor, entonces la salvación es por obra. No, la salvación no es por obra. La salvación es por fe. Pero mi obrar, mis acciones demuestran que ya soy salvo. Son dos cosas diferentes. Y ese es el tema del apóstol, del autor del libro de Santiago. Otra pregunta retórica la encontramos en el versículo 21.
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando está hablando de la lengua, el autor una vez más hace una pregunta retórica, capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Creo que en el tablero de usted le va a aparecer sin el signo de pregunta al principio, porque yo me equivoqué, no se las puse. Pero pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por sí misma, por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y aquí vamos a enfatizar un poco, hermano, de que usted y yo no podemos estar adorando a Dios con nuestro cantar, pero luego después estar adorando al diablo con nuestra forma de hablar. No se puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. O sale dulce o sale salada. Esa es la pregunta que él hace. Y sigue preguntando, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? En términos más modernos nosotros decimos, usted no puede esperar que un manzano le dé peras, ¿o sí? No. Serían términos modernos esa pregunta retórica. Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, puede dar agua salada y agua dulce. Son preguntas para la reflexión. Versículo 13, ahí del capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y como si alguien estuviera listo para preguntar, él pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y miren lo que sigue diciendo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿O te crees muy sabio? Bueno, muéstralo. ¿Por medio de qué? De tu conducta. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero ya hemos visto las comparaciones con el Sermón del Monte. Ya hemos visto las preguntas retóricas. Hay un tercer elemento característico del libro de Santiago, que cuando lo miré es interesante. Y es que esta epístola tiene muchos imperativos. Los imperativos son ¿qué? Órdenes, mandatos que se nos pide. El libro de Santiago tiene 108 versículos. Si no está de acuerdo conmigo, le doy 5 minutos para que los cuente. 108 versículos tiene. Y dicen los estudiosos, no se ponga a contarlos, era broma. Dicen los estudiosos que de esos 108 versículos hay 54 versículos que tienen imperativos o mandatos. 54. Lo cual significa que un promedio de cada 2 versículos vamos a encontrar un ¿qué? Un mandato, un imperativo. Wow. La mitad del libro básicamente son imperativos, es decir, debemos hacer algo y no ser tan solo oidores. Oh, muy bonito lo que dice. No, hay que hacerlo. Esa es la idea que presenta. Por lo tanto, si no estamos obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, si no estamos reaccionando a lo que Dios dice en su palabra, si no estamos haciendo lo que Dios pide de nosotros, hermano, hay algo que no está bien con nuestra fe. Es decir, lo que yo digo creer no ha afectado mi vida práctica. No es solamente decir yo creo, porque el mismo Santiago nos va a decir, los demonios creen y hasta tiemblan. Pero la pregunta que yo siempre hago, y cuando lleguemos ahí se la volveré a hacer, ¿ese creer de los demonios ha afectado su vida? No, siguen viviendo como demonios. Bueno, hay mucha gente que dice ser cristiano, que dice creer en Dios, pero vive como los demonios. Viven la vida loca y dicen que son cristianos. Bueno, Santiago va a decir, no, eso no es así. La salvación es por fe, por gracia,
Pero cuando eres salvo, tú tienes que evidenciar por tu estilo de vida que realmente has encontrado salvación. Si no, te estás engañando a ti mismo. Déjeme presentarle rápidamente una vez más también algunos de estos imperativos en cada uno de los capítulos. No nos vamos a poner todos los 54, sino algunos. Pero capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Ahí está el primero, tened supremo gozo. Capítulo 5, mismo capítulo. Voy rápido. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala, ahí está el imperativo. Pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Cuando pensaba en esto, yo pensé en Salomón. A Salomón le hicieron la pregunta que quizás todo ser humano le hubiera gustado que le hicieran. Es más, yo creo que por eso inventaron el cuento de Aladino y la lámpara. Toda la pregunta que cualquiera. Dios le dijo a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras. ¡Wow! ¿Cómo nos hubiera gustado esa pregunta, que nos hubieran hecho esa oferta a nosotros, cierto? Pídeme lo que quieras, Señor. ¿Y él qué dijo? Señor, dame sabiduría para dirigir este pueblo. ¡Wow! Pídele sabiduría a Dios. Y recuerde que sabiduría no significa de que entonces usted lo va a saber todo. No. Sabiduría es que usted va a tener la capacidad de poner en acción el conocimiento que tiene. No es que los problemas se van a acabar. Tremendos problemas tenía Salomón. Imagínense que llegan esas dos mujeres. Bueno, usted conoce la historia. Esas dos mujeres con semejante problema. Pida sabiduría y Dios le va a dar. Sigamos para no salirnos del sermón. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de un lado para otro. Pida con fe. Versículo 19 de ese mismo capítulo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Ahí está. Todo hombre sea pronto. Ahí está el imperativo. Debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es decir, hermanos, tenemos que ir más a la práctica. Hay que practicar lo que estamos aprendiendo. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cómo tiene que ir nuestra fe? Bueno, sin acepción de personas. Versículo 12. Y si habla y si hace como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahí está. Hablad y haced. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 8. Purificad pues vuestros corazones. Capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahí está, tened paciencia. Mirad cómo el labrador, ahí está el otro, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos con otros. Bueno, mejor ese no lo leamos. Aquí nos gusta quejarnos mucho. Versículo 10. No os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos,
Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, dice ahí, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. En condenación, perdón, versículo 13. Si alguno está entre vosotros afligido, ¿qué tiene que hacer? Dice, haga oración. Si está uno alguno alegre, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanzas. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ese versículo la gente lo sabe mucho. La última parte. Es que la Biblia dice la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Yo no dudo eso, pero también dice confesemos las ofensas. También dice orar los unos por los otros para que seamos sanados. Y estos simplemente son algunos de los versículos que encontramos, de los imperativos que encontramos en la Escritura o en este libro, de los cuales nos vamos a enfrentar. Así que este epístola va a hablar directamente a nuestras vidas de una forma práctica. Algo que encontramos en este pasaje es la fecha, o algo que quiero mencionar, es la fecha en que fue escrito esta epístola. Quizás algunos se van a sorprender, pero la fecha está entre el 44 y el 49 después de Cristo. Es decir, que fue escrita más o menos entre 15 o 20 años después de que el Señor Jesucristo había resucitado. Según los que saben, fue la primera epístola o el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. ¿Cómo, pastor? Pero si está casi al final. Pues que está casi al final es otra historia. Pero fue el primero que fue escrito. Algunos dicen que fue escrito entre del 50 en adelante, pero por algunas cosas que vamos a mirar nos vamos a dar cuenta de que no fue escrito en esa fecha. Fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito, Santiago. Luego Gálatas, si no me falla la memoria. Vamos a mirar algunas cosas que nos llevan a pensar que fue de los primeros libros que fue escrito. Santiago capítulo 1, versículo 1, dice allí, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí nos va a decir a quién fue escrito. ¿Fue escrito a quiénes? A las 12 tribus que estaban en la dispersión salud. A los 12 tribus que estaban en la dispersión. Estos eran los israelitas. Así que los primeros receptores eran estos judíos cristianos, si usted me permite llamarlo de esa manera. En el texto, digamos aquí en esta pasaje, encontramos la mención de algunos términos que eran propios del vocabulario judío, no eran términos de los gentiles. Por lo tanto, la audiencia principal eran judíos, y lo dice que era general porque era, como dice ahí, a los 12 tribus de la dispersión, que eran ¿qué? Una gran cantidad. Vamos a mirar algunas cosas de la terminología judía. Por ejemplo, cuando usted va al versículo 18 del capítulo 1, encontramos una terminología, un término allí interesante. Dice 18, ¿dónde estoy? 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál es la palabra allí de la terminología judía? ¿Cuál? Rápido. Primicias. Ese no era un término gentil. Primicias. Ellos entendían lo que eran las primicias. ¿Por qué? Porque era parte de la norma ¿qué? Levítica. Ellos entendían lo que eran las primicias. Hoy no entienden lo que es las primicias. Es otra historia, pero no me quiero meter allí.
Las primicias era una forma práctica cuando ellos estaban bajo la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Que Dios era el que los gobernaba y los dirigía. Era parte de las ofrendas que ellos tenían que entregar. Y era parte de su adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, la audiencia judía que estaba recibiendo esta carta entendía claramente qué era eso de las primicias. Y ellos son ¿qué? Las primicias son ¿qué? Los primeros. Las primicias habla de ¿qué? De los primeros. Entonces ellos eran los primeros que habían sido, ¿qué dice el texto? Que nos hizo renacer. O sea, habla de ¿qué? De ese nuevo nacimiento. Somos los primeros. Así que ahí todavía no habían gentiles. Hay otra palabra que nos ayuda a entenderlo. Y es el capítulo 2, versículo 2. Otro término que encontramos allí. Lástima que usted y yo no leamos griego, porque quedaría un poco más claro. Pero dice, y le iba a tomar la foto para ponerlo, pero luego se me pasó. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Pastor, pero ahí donde, ¿cuál está el término? Yo no veo ningún término raro. Bueno, no lo vemos porque no lo han traducido. Pero el autor comienza porque si en vuestra congregación, ese es el término. La palabra allí en el original es sinagogue. ¿Qué quiere decir qué? Sinagoga. O sea, nosotros lo traducieron congregación, pero el término allí original es sinagogue. ¿Dónde se reunían los judíos al principio para tener sus reuniones y sus asambleas? ¿En dónde? En las sinagogas. A partir más adelante, no, por el 67, dicen los estudiosos, cuando Pablo empezó a presentar el evangelio por todos lados, él ya no fue más a las sinagogas porque las sinagogas comenzaron a ser ¿qué? Hostiles contra él. Y él dijo, bueno, pues entonces lo dejo aquí, yo me voy ¿a dónde? A los gentiles. Entonces pensar que el libro de Santiago fue escrito después del 50 no tiene sentido, porque esta terminología es una terminología netamente para ¿quiénes? Para los judíos. El libro también presenta varios elementos que para los judíos no necesitaban ser explicados, para los gentiles sí. Por ejemplo, él habla del padre Abraham. Los gentiles no saben quién es el padre Abraham, ni la importancia de Abraham para ellos. Tampoco habla también de Rahab. Ellos no saben quién es Rahab. ¿Y esa quién es? ¿De dónde salió? Habla de Job. Habla de que nosotros estamos sujetos a pasiones similares a las de Elías. ¿Y quién es Elías? Para los gentiles. Los judíos se entendían. O sea, cuando él presenta y él habla de Rahab, habla de Elías, habla de Abraham, él no se detiene a dar detalles. ¿Por qué? Porque sabía que los oyentes entendían lo que él estaba hablando. Creo que un evento más claro también que podemos mencionar es una situación que marcó la iglesia cristiana. Y es que cuando la iglesia empezó a crecer, los gentiles comenzaron a llegar y empezó a haber problema, porque de una u otra manera los judíos querían judaizar a los gentiles, es decir, querían que los gentiles comenzaran a practicar algunas cosas que ellos ¿qué? Practicaban. Y en Hechos capítulo 15 dice que se armó ahí un problema. Este concilio fue realizado en el 49 después de Cristo.
Este concilio donde se reunieron y llegaron a la conclusión de qué era lo que se tenía que aplicar a los gentiles. Y Santiago no menciona nada de eso en ese concilio, lo cual significa de que no lo menciona porque escribió antes de que pasara el concilio. Ese es uno de los patrones más claros que, digamos, encontramos. ¿Qué vamos a hablar ahora? El autor. Pues en nuestras Biblias dice que es Santiago, que Santiago es el autor. Bueno, cuando nosotros miramos el griego, el nombre es distinto. El nombre en griego es Jacobus, o algo así por ahí se pronuncia, Jacobus. ¿Le suena familiar ese nombre, Jacobus? Jacobo. Nosotros por la influencia del latín, tenemos la traducción Santiago, pero el nombre realmente es Jacobo, el que escribió esta epístola. Ahora, esto nos da un problema, o no un problema, sino una pregunta. ¿A cuál de los cuatro? Porque la Escritura nos presenta al menos cuatro Jacobos. En Marcos 1:19 se presenta Jacobo, el hijo de Zebedeo y el hermano de Juan. Marcos 3:18 tenemos a Jacobo, el hijo de Alfeo. En Lucas 6:16 tenemos a Jacobo, el padre de Judas, uno de los 12, pero este no era Judas Iscariote. Y en Gálatas 1:19 se nos presenta a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. ¿A cuál de los cuatro? Lo primero que tenemos que decir es que ese Jacobo tenía que ser un líder en la iglesia. Tenía que ser un líder con autoridad para que la audiencia obedeciera cada una de las cosas que él pedía y demandaba. Por lo tanto, era alguien que era respetado dentro de los judíos. Lo primero que podemos pensar, pensando en esto, o podemos descartar a dos Jacobos. Uno sería Jacobo, el hijo de Alfeo, el que aparece en Marcos 3:18, y el otro sería Jacobo, el padre de Judas. Esos dos los podemos descartar porque por la tradición dice que uno de ellos, en el caso de Jacobo, el hermano de Judas, había muerto de una muerte temprana. Y el caso de el hijo de Alfeo, se nos dice que cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, se fue claramente a la zona de Persia, lo que conocemos hoy como Irán, y que rápidamente murió lapidado, o sea, fue muerto. Así que nos quedan dos Jacobos, el hermano del Señor Jesús y el otro apóstol que era parte del grupo cercano del Señor Jesucristo. Recuerden que cuando hubo la transfiguración, ¿quién estaba con él ahí? Pedro, Juan y Jacobo. En el monte de Getsemaní, cuando estaban en la oración que se acertó más adelante, ¿quiénes estaban con él? Los mismos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Así que por lo tanto sería fácil decir, bueno, pues entonces ese es el apóstol. Vaya a Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos 12, versículo 1. Y vamos a pensar que aunque ese podría ser, pues por razones bíblicas, ese no es. Hechos, ¿dónde está Hechos en mi Biblia? Aquí está atrásito. Hechos capítulo 12, 1. ¿Lo tiene? Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro, también a Pedro, que era entonces
los días de los panes sin levadura. Y esto pasó, según los entendidos, más o menos en el 44 después de Cristo. Entonces la última alternativa que nos queda es Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que a muchos de ustedes les enseñaron que el Señor Jesucristo no tuvo ser más hermanos porque la Virgen María fue virgen eternamente y para siempre. Bueno, eso enseña la tradición. Pues la Escritura nos muestra otra cosa totalmente diferente. Hay muchos versículos en la Escritura para sostener que Jesús tuvo más hermanos y los menciona hasta por nombre. Aunque no es el caso, no vamos a entrar a tocar ese tema. Pero vamos a mirar algunas de las evidencias para sostener por qué Jacobo, el medio hermano de Jesús, fue el autor de esta epístola. En Hechos capítulo 12, ya habían matado a Jacobo, el hermano de Juan. Pedro es tomado preso. Y si usted sigue leyendo el relato, la iglesia empieza a orar. Pedro está en la cárcel, se aparece un ángel. El ángel lo libera de la cárcel y Pedro va a la casa donde estaban orando por él. Hechos capítulo 12, versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. 12, 13. Dice, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces le decían, es un ángel. Mira, a veces nos pasa a nosotros que le estamos pidiendo a Dios que responda a nuestras oraciones. Y Él responde y nosotros no le creemos. Porque simplemente pensamos que no es lo que nosotros estamos esperando. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces Pedro, siendo liberado, dice la Escritura, le dijo a estos creyentes, vayan y háganle saber a Jacobo, es decir, al líder, de lo que está pasando. Por esta línea de interpretación podemos entender que Jacobo era un líder importante en la iglesia primitiva, o en la primera iglesia. Hay un elemento más, por ejemplo, en el capítulo 15, vemos el conflicto que se levantó donde los judíos querían judaizar a los gentiles, y ellos hicieron el primer concilio, donde dejaron una declaración de fe escrita, podemos llamarlo de esa manera. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí estaba, ellos querían judaizarlo. ¿Quieres ser salvo? Circuncídese. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña entre ellos, es decir, que se alteraron los ánimos allí por esa situación. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces fueron a los líderes, al liderazgo de la iglesia en Jerusalén para hablar sobre el tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo circuncidamos o no? ¿Somos salvos por creer en Jesucristo o hay que hacer algo más? Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pablo se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeron. Entonces,
habló Pablo, habló Bernabé, habló Pedro. Tranquilo, voy en orden. Habló Pablo, habló Pedro, habló Pablo, ya me hacen confundir. Habló Pablo, habló Bernabé, habló Pedro. ¿Quién faltaba por hablar? Jacobo, versículo 12. Sí, y vamos a notar algo, que Jacobo no solamente habló, sino que Jacobo terminó el concilio y cerró las bases. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales y maravillas que había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Está el versículo 13. No lo puse. Y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo: varones israelitas, oídme. Y empezó a hacer la disertación. No la vamos a leer. Y empezó a hacer la disertación. Entonces, si este libro se hubiera escrito después de ese concilio, lo más seguro es que Santiago hubiera hablado, o Jacobo, perdón, ahora sí vamos para llamarlo Jacobo. Jacobo hubiera hablado más sobre el asunto, pero no lo hizo. Y mira algo interesante. En Gálatas, a ver, ¿dónde está eso? ¿Será que yo estoy...? Bueno, a ver si lo digo, lo voy a decir ahora, no sé si está más adelante, pero debería estar en esta sección. Sí, lo voy a decir entonces ahora. Dijo uno de los estudiosos que en esta disertación que hace Jacobo, en Hechos capítulo 16, 250 palabras son utilizadas también en la epístola general de Santiago. Una evidencia más para que mostrar de que él fue el autor de esta epístola. Ahora sí, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Vemos lo que dice el apóstol Pablo allí. Gálatas 2:9 dice: reconociendo la gracia que me fue dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces Pablo está reconociendo aquí, cuando escribe a los Gálatas, que estos tres, Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, eran que de la iglesia columnas, baluartes en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de Jacobo, el escritor del libro que conocemos nosotros como Santiago, estamos hablando por un hombre que fue usado tremendamente por Dios para el desarrollo al comienzo de la iglesia primitiva en Jerusalén, y que estableció las normas correctas de práctica de cómo la iglesia debería vivir. Otro ejemplo que podemos mirar es interesante, ¿no? Mire cómo comienza el libro de Santiago. A las 12 tribus de la dispersión, y termina con el término ¿qué? Salud. Y cuando usted va al final, capítulo 5, versículo
Mire cómo termina. Sepa que el que haga hacer volver del pecado, del error, de su camino, salvará de muerte aún un alma y cubrirá multitud de pecados. Ni amén, ni nada, ni ahí nos vemos. Interesante cómo termina. Aquí está lo que yo quería hacer hace un rato. Alguien analizó las palabras del concilio en Hechos capítulo 15 y dijo que 230 palabras que son usadas en la epístola de Santiago también son usadas en ese discurso que él da en Hechos capítulo 15. Y yo lo motivo para que usted luego vaya y lea ese discurso en Hechos capítulo 15. Entonces Jacobo, esta epístola nos ayudará, mis hermanos, a responder, otra característica que encontramos, a cómo responder a las dificultades que tú y yo enfrentamos. Hoy quizás usted y yo estamos como esos hermanos de Jerusalén. Ellos estaban en momentos difíciles, estaba la iglesia comenzando a surgir, había persecución contra ellos. Y de pronto venía la tentación en ellos de pensar, bueno, Dios, ¿por qué estás permitiendo esta situación en mi vida? Quizás muchos de ustedes también hacen esa pregunta a Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Pero Santiago contesta en Santiago 1:12, Dios no tienta a nadie. Hermanos que posiblemente decían, ¿cómo puedo pasar bien en este momento? ¿Por qué? Santiago contesta en Santiago 1:6, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Estás pasando pruebas? Santiago te dice, hermano, téngalo por sumo gozo. Hermanos que no tenían ni idea, ¿qué puedo hacer cuando estoy enfermo? Quizás no tenían acceso a doctores por causa de la persecución. Ellos eran extranjeros, iban a ser peregrinos. ¿Qué puedo hacer? Santiago les contesta 5:14. Vayan a los ancianos de la iglesia para que oren. Hermanos, aquí vemos el corazón pastoral también de Santiago, aún en esta epístola. Refleja el cuidado cariñoso de Jacobo por estos hermanos que quizás la estaban pasando mal en medio de la persecución. Tienes a dónde acudir en medio de la dificultad. El mundo te dice recurre a las drogas, recurre a las diversiones, recurre a esto y lo otro. La Biblia te dice recurre a Cristo. Y note algo, en su Biblia aparece Epístola General de Santiago. Otros creo que la Reina Valera lo traduce, bueno, la que tengo yo lo traduce Epístola General. La Reina Valera lo traduce Epístola ¿qué? Universal. Pastor, ¿qué significa? Bueno, que no fue escrita, digamos, a un grupo determinado en particular, no fue a una ciudad, no fue a una persona. Por ejemplo, Filemón fue una persona, Tito fue una persona, Timoteo fue una persona. Gálatas fue a una iglesia en particular. Aquí nos dice simplemente a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, a mucha gente es muy general. Santiago es una de las primeras epístolas que son llamadas epístolas generales. Hay otras que son también llamadas epístolas generales. La primera y segunda de Pedro son epístolas generales. La primera, segunda y tercera de Juan y Judas también son identificadas como epístolas generales. De hecho, ya hemos estudiado alguna de ellas. Hay una diferencia en esta epístola también a las demás. Cuando usted estudia, por ejemplo, Efesios, Romanos, usted encuentra una parte doctrinal profunda y luego parte práctica. Aquí usted no encuentra eso. Aquí es práctica, práctica y más práctica. Los términos también que él usa, como vosotros, nosotros, hermanos míos amados, ¿no? Hablan o dan a entender ese
esa relación de coinonía, de amor que había entre ellos. Y para terminar, Santiago no es un libro de doctrina. Santiago no es un libro de defensa de la fe, como por ejemplo Gálatas. Gálatas defiende la fe en cuanto a la salvación por gracia. Tampoco es una respuesta a los ataques que está recibiendo el Evangelio. Santiago es un libro que nos recuerda simplemente dos cosas. Y se las voy a poner al frente para que usted las vea. Dos cosas. Que la fe verdadera produce fruto y que el cristiano debe vivir según la verdad que cree. Esas dos cosas. La fe verdadera produce fruto y el cristiano debe vivir según la verdad que cree. Esas son las dos cosas que nos recuerda. Con eso en mente, vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por la nueva oportunidad que nos da de comenzar a estudiar esta epístola general de Santiago a nuestras vidas. Señor, permite de que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestras vidas. Permite que tu palabra, Señor, pueda hacer efecto. Señor, permite que tu palabra nos recuerde cómo debemos vivir en nuestro diario caminar. Que nos recuerde que vivimos por fe. Señor, permite que mientras estudiamos esta epístola, Señor, podamos entender que nuestra fe tiene que dar fruto. Recordando las palabras de tu Hijo, por sus frutos los conoceréis. Señor, ayúdanos como iglesia a entender que el mundo nos va a identificar, no por cuánta Biblia sabemos, no por cómo nos vestimos, ni por qué publicamos en nuestras redes sociales, sino por los frutos. Permite que nuestro vestir sea un fruto, que nuestras publicaciones sean un fruto. Señor, permite, oh Dios, que tu palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas. Señor, desde el pastor hasta el creyente más nuevo. Señor, gracias. Gracias, mi Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.